Transmitimos en el 104.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad de Guadalajara 203, Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco, México, con 20.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus dispositivos móviles. Las opiniones expresadas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Expresión Universitaria presenta Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión, bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por escucharnos en Lo líquido de lo absurdo. Hoy, 28 de febrero, iniciamos el programa número 49 de esta aventura, de esta travesía. Agradecemos a la maestra Susana Mendoza Carreño, directora de la radio UDG en Puerto Vallarta, a Chepe Gómez y a Jorge Cuen, los controles y en la producción. Y a todo el equipo, porque casi nunca nombramos al equipo. Está Diana, está mucha gente atrás de esto. Sí, va toda la banda de la radio. Sí, no hay que, sí, no sí, tengo los nombres pero de repente podemos decir el nombre de alguien que está aquí enfrente, por ejemplo. No, muchas gracias por ayudarnos aquí en los controles, ¿eh? Sí, exacto. Y gracias a todas las personas que nos escuchan por la radio, por el 104.3 de FM y quienes nos siguen también por las redes sociales de Lo líquido de lo absurdo. Recordarles que tenemos Facebook, Instagram y ya tenemos TikTok donde pasamos los clips del programa, ¿no? Se pueden comunicar al 226-2233 o 226-2266 para llevarse este libro que tenemos en la mesa y si no, pues por Facebook. Teléfonos otra vez, 226-2233, 226-2266. Doble 2, no, 6. No los digas. Doble 2, doble 6. No puede decirlos así como los digo yo. No, se me traban. Sí, yo tengo que decirlo así. No. El día de hoy vamos a hablar de un libro muy bonito, que es el libro de Carl Sagan, Los Dragones del Edén, y se encuentra con nosotros nuestro amigo el doctor Jesús Cabral. Él es psicólogo de formación, maestro en desarrollo, en ciencias para el desarrollo. No, maestro en desarrollo de habilidades cognitivas y doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable. Órale, qué bien, qué bien. Sí. Y Jesús, además de ser profesor de tiempo completo, es el coordinador del programa educativo en psicología, ¿no? Y tiene mucha trayectoria en nuestro centro universitario. Gracias, Jesús, por acompañarnos y por recomendarnos el libro de... Al contrario, un placer. Le digo a Chepe Gómez ahorita, pues como regresando a casa, porque también estuvimos algunos años acá con programas de jazz y de entre rock y otras cosas. Fuiste la generación fundadora del... Sí, mira, ha habido 3 radio. programas nada más antes de nosotros. Había uno que tenía un chavo que era como música electrónica, no recuerdo ahorita el nombre de ese programa. Luego había otro que hacían muy bueno los sábados, era producción propia, dirigido a niños. No me acuerdo cómo se llamaba, el papalote, pero era algo dirigido para niños, evidentemente, con muy buena producción, que no le pedía nada a nadie. Y bueno, así empezó la radio, hace ya un buen rato, más de 20 años. Ya hace un ratote. Sí. Ya llovió. Ya llovió. Veces. El día de hoy, bueno, Rosendo, recordad que el programa tiene el objetivo de dialogar con las personas, de encontrarnos con las personas, con las personas que nos escuchan por la radio, que nos siguen por las redes sociales, quienes nos acompañan en la cabina, y tiene todo un sentido, ¿no? El programa. Sí, bueno, el sentido es básico, fomentar la lectura, que a partir de las discusiones que tenemos aquí, a ustedes les dé la curiosidad de buscar libros del autor o el libro que criticamos, que hablamos, teniendo en cuenta que aquí nuestras opiniones pueden ser divergentes, o sea, no siempre coincidimos en que el libro es bueno, si me gustó, no me gustó, siempre con la argumentación de por qué sí, por qué no, pero el chiste es de que ustedes, nuestro público, espectadores, oyentes, digan, pues el libro que hablaron hoy me interesó, me gustó la temática y de repente pues se den la oportunidad de buscarlo y darle una leída. Y está basado en el título del programa, en 2 pensadores, Zygmunt Bauman y Albert Camus, cuyas ideas son las que han dirigido nuestras discusiones desde que conozco a Marco.
Pues son los Y- dos únicos autores en los que coincidimos, ¿no? Sí, porque los demás, yo soy más marxista, Guácala. él lee Adam Smith. a Pablo Coelho, Ricardo. él lee a Pablo Coelho ¿Cómo porque, que Pablo Coelho? No, no. porque según Marco el pobre es pobre porque quiere. No. Bueno, más o menos. No, Y yo- Rosendo lee a José Ingenieros, entonces el papá de Pablo Coelho. No, no es entonces, el papá de Pablo bueno, Coelho. abuelito. Abuelito. Tú tienes eso casado y ya. Pero bueno, es parte de, o sea, No coincidir. coincidimos ¿No, en Jesús? Válido, totalmente coincidimos válido. en Camus y coincidimos en Bauman. Perfecto. Y de ahí, Y es de ahí más- surgió la idea del programa. Jesús, ni como vemos, ni como entendemos a Camus, ni Ah, como no, entendemos no, a no. Bauman coincidimos, No, ¿eh? ni no. Pero de esa diversidad, Claro, surgen Excelente. cosas interesantes y yo creo que nuestro autor no va a demerecer esta discusión No, sí. porque es un excelente científico y digo, en presente no pierde vigencia No. y era realmente un influencer. Ese sí era un Es un influencer de esas influencer. generaciones, Yo pero creo- ya entraremos yo en creo detalles. que fue el primer influencer en la edad, después de los 50s, Sí. porque fue un gran divulgador de la ciencia, Carl Sagan. sí. De toda re- nuestra generación creció con él. Sí. de repente lo tiraban de a loco porque soltaba teorías medias marcianas, pero Él cree en la vida extraterrestre. la afirma. pero que el tiempo le ha dado la razón. Exacto. La razón. Exacto. Esa es la parte interesante, que en su momento fue, ya está hablando de otras vidas en otros planetas Claro. y bla, 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 y de repente ves la noticia, encontraron agua en la nebulosa de no sé qué, entonces dices, Carl Sagan, pues perdido no estaba. No, y es interesante. Aquí en México luego tuvimos a otro que consideraba Ay. durante muchos años un loquito y que de repente, Jaime Maussan. saca No, cosas no, bien... no. Bien repente, pachecas. No de ofendas la repente memoria saca de cosas- Sagan. Sí, De no. repente saca cosas bien pachecas, como cuando fue a Cámara de Diputados a presentar un brazalete. Maussan, ¿verdad? Jaime Maussan. Ese fue Maussan. Jaime No, nada que ver. Nada que ver. No, nada hay que ver. niveles. Hay niveles. Nada que ver, sí, no. O sea, Pero es en la nuestro- misma época también, donde andan No, ahí, no es la misma época, Más pero o menos. es nuestro divulgador científico. Sí, no, Región pero- 4. Región 4. Ahí le vamos a dejar, no merecen más el tiempo. República Tropical. Sí, no, o sea... Bueno, ya hablaremos un poquito más de Sagan y ya empezamos con el tema. Al final, un poquito, cada programa regalamos un libro. Este libro el día de hoy se llama Ideología y Cultura Moderna. Es un libro nuevo, no viene cerrado. Rosando, discúlpame, no nos resistimos, lo abrimos. Es que dice eso porque fui a reclamarle allá a su oficina que a él le gustan los libros nuevos y este ya no está nuevo. A mí me gusta regalar, o sea, que los libros sean nuevos, ¿no? Entonces, es un libro que habla de la cultura contemporánea y cómo las tecnologías de la información y comunicación marcan y construyen esta cultura. El subtítulo dice Teoría Crítica Social en la era de la comunicación de masas. Es un buen libro. Este Se ve tema que lo es un buen libro. estoy viendo ahorita mira. en Teoría de la Comunicación, en multimedia, y sí, es un tema muy interesante y muy contemporáneo, Sí, totalmente pues contemporáneo. es pertinente, ¿no? Para que se lo ganen, Pregunta. es una pregunta bien sencilla y la pueden contestar desde lo que ustedes están siguiendo en redes sociales. Escríbanos el nombre de 3 divulgadores científicos. O que nos marquen a la cabina o nos escriban. O ¿va? márquenos o escríbanos 3 divulgadores científicos actuales en redes sociales. Porque redes sociales sirven tanto para vender, para enseñar bailes y todo eso, pero también sirven para divulgar ciencia. Sí. Y es el gran escaparate ahora para los divulgadores científicos. Video de 3 minutos en TikTok. O menos, donde divulgas un animal salvaje. Información científica. Datos, ¿no? conocimientos, personajes, obras, Y etcétera, como ya etcétera. todo es instantáneo, Sí. ya cuando ves un documental dices no quiero ver un documental, pero sí me puedo aventar 2 minutos hablando de este tipo sobre el canguro Bueno, rojo. que sería otra discusión interesante como la cultura moderna. Hay un libro que también se llama Homo Videns, que habla justamente de esta inmediatez y esta rapidez con la que la juventud quiere saber de noticias, pero sin profundizar. Sí. Entonces hay una cultura de la superficialidad. En parte, no estoy satanizando a TikTok, pero en parte tiene que ver con esa cultura de 2 minutos, presta mi atención Con eso y no tengo. doy para más. La sociedad líquida, ¿no? La Sí, modernidad sí. líquida de Bauman, ¿no? Esta parte de creer que somos un poco como la Matrix, que te van a conectar rápidamente el nodo y ya vas a aprender rápido. Si no, no. Sí. No, el conocimiento lleva su decanto y Sí. justamente de eso vamos a hablar de este Exactamente. libro. Y lleva su proceso, y lleva su tiempo y no todo es tan rápido como Hay parece. que cocinarlo a fuego Exacto. lento. Luego quieren clases de 2 minutos. Exacto, no y sé. tú así pues yo traigo un tema de 1:50, ¿qué Exacto. hacemos? Que también está padre porque son retos, ¿no? Sí, sí, Son- sí, claro, Son claro. retos, ¿no? Nos vamos a la sección de Rosendo García, las efemérides con Rosendo. A ver, ahí está, las efemérides con Rosendo García. Tenemos por ahí... Esta sección tiene un gran problema. ¿No? ¿Por qué? ¿Nos ponemos de acuerdo? No, porque cuando yo la sugerí, la persona a mi derecha decía que no, que para qué, que no sé qué.
Y aún así yo la metí a la fuerza. Y ahora ya se suma a la sección, o sea, de repente yo traigo mis efemérides, termino y yo traigo otras, o sea ya no entiendo. No, mi crítica era que decía, el primer día que hacen las efemérides, dice, la tradición de este programa, las efemérides, siendo la primera vez que lo hacía. Y la segunda, no, a ver, una tradición se construye con el ¿cómo tiempo. Estaba inaugurando una tradición, pues. ¿Cómo surgen las tradiciones con el primer día que se hacen? Sí. Entonces ese fue el primer día de una tradición que para ti se ya como una costumbre. No, pues no, ya, es mal. Adelante, Ok. Rosendo, pocas. El día de hoy yo nada más traje... 28 de febrero, 28 de febrero, ya. Yo Es nada que no más- dices el día. Yo nada más traje una, porque las demás no me parecieron relevantes. Había un montón de cosas muy extrañas. Las demás, a ver, el día de hoy, el Santo Oficio fue la primera vez que hizo un acto de fe, o sea, el primer juicio. Eso ya no es relevante, eso no me... No, eso no. Pero hay otras cosas bien interesantes. Hubo una que me pareció la más interesante y aparte el día de hoy en el Zócalo Capitalino se hizo una ceremonia con el himno nacional y todo eso, pero se cantó en náhuatl en honor a la conmemoración de hoy, que es el asesinato de Cuauhtémoc por los españoles, siendo el último emperador azteca. El primer Tlatoani, no tengo entendido. El último Tlatoani. Tlatoani. Sí, o sea, el día de hoy se asesina en Se Ciudad de ejecuta. México, se ejecuta al último emperador azteca y ahí, pues allí empieza ya lo que es la época de la colonia. Y los caltecas bien contentitos, yo creo. Ah, pues claro. Claro, ¿no? Se acabó el imperio azteca y la ahora nosotros dominación. vamos a dominar nuestro pequeño estado de Tlaxcala. Que ahí anda. que ahí sigue, Ahí sigue. que ahí sigue, pero para muchos sigue siendo imaginario. No es Que hay imaginario. en Tlaxcala. La, Los tlaxcaltecas. Guamantla. ¿Y eso qué es? La guamantlada es como el San Fermín de México. Ah, ok. De México, San Fermín de Sí, España, ¿no? es que el San Fermín es cuando sacas a los toros. Ajá, en España. Y la también, ¿no? guamantlada es lo mismo. Ah, ok. Misma tradición, nada más en México. ¿Toros o...? Toros. Bueyes. Pero hay un montón de haciendas coloniales muy interesantes. Sí es bonito, ¿verdad? Hay iglesias coloniales. Es bonito. Hay una zona arqueológica muy bonita Sí. con pinturas claritas, se llama Cacaxtla. Cacaxtla. Ah, Cacaxtla, sí. Muy cerquita de Puebla, Sí, porque sí. son zonas muy Y también cercanas. tienen el bosque de las luciérnagas. También. Que es Ah, un- sí. que es un Hacia bosque, el norte. Sí, que es un bosque donde tú vas en la noche y ves como las mariposas monarcas, pero que son luciérnagas que alumbran todo. Que ya están aquí en peligro de extinción. Yo Sí. tengo años que no veo una luciérnaga, Sí. ¿eh? Por la cantidad de agroquímicos, por la urbanización, Sí. por todos los factores antropocéntricos, ya no tenemos aquí un montón de animales. Entonces, Habemos otros, como los de Exacto. los que habla Carl Sagan. entonces Eso. 1525, o sea, exactamente hace 500 años. ¿500? Sí, 500. 300. No, 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 500. no. 500. El día de hoy hace 500 años. Hace 500. Le afinamos hasta el año. Sí, claro, es importante. Sí. Y la otra cosa que traigo, que esto me pareció... Dijiste una. La otra cosa que traigo, Dijo una que más. no es una efeméride, bueno, sí lo es, pero no lo es. Hoy es Día de las Enfermedades Raras. Ah, sí. O sea, ¿cuál? Sí. Pero de todas las raras. O sea, como que dijeron, ¿qué hacemos con este bonche? Sí. Vamos a darles un día, el 28, el 28, No tenemos dónde el meterlas. 28 de febrero. Pero es para... No, está bien. Está Se bien. conmemoran las enfermedades raras que por lo mismo es 1 en 1,000,000 de casos, entonces no es algo tan común. Marco, ¿tú traes más? Yo sí traigo, sí. A ver, ¿cómo que no es importante? Nace Michel de Montaigne. No sé Escritor. pronunciarlo. Es el que crea su obra fundamental o más importante se llama Ensayos y Sí. es el que crea el estilo literario de ensayos en la Sí, sí, literatura, ¿no? Sí es importante. Un día como hoy, de 1533, nace Montaigne. Otro día importante que a mí me parece es el 28 de febrero del 1973. Se estrena, por primera vez se transmite el primer capítulo del Chapulín Colorado. Claro que es importante para nuestra generación. Yo no iba a traer eso a Yo le apuesto, a mí me late más el Chapulín Colorado que el Chavo. A mí no, a mí Roberto Gómez Bolaños no ¿Tú me no parece... veías? No, sí, Sí lo yo creo que veíamos, lo todos vimos. lo vimos. Y fíjate que lo interesante, más allá de que actualmente nos guste o no, en Sudamérica vieras que es un referente. Sí, claro. O sea, cuando tú llegas y te presentas, incluso en instituciones educativas, a veces te presentan como viene del Mexicano. país del Ah, Chapulín del Colorado. Chapulín Y te Colorado. quedas así como, caray, no tiene otro referente cultural. Le digo, más allá de que ahora nos guste o no, actores, actrices, literatos. Sí, es un referente. Mi problema con los personajes de Roberto Gómez Bolaños es ese, que de repente en Sudamérica piensan que somos o una u otra, o Pedro Infante, Ajá. o sea, macho, borracho, golpeador y todo eso, o Chespirito. Entonces, Sí, no, el hecho de que te identifican así, sí es como de... No, pero digo, hay para todo y no, hay claro, personas claro. que ubican también a No, y aparte Octavio sí, Paz y a sí, otras fue un personalidades. referente cultural Claro. durante más de 30 Sí, años. y todavía sigue siendo. Y Sin duda. sigue siéndolo. Y sigue Vamos a siéndolo. otras dos efemérides. Dale.
Un día como hoy, 28 de febrero de 1990, en la Unión Soviética, en este proceso de la perestroika, se reconoce la propiedad privada sobre los medios de producción. Estamos en el desquebrajamiento de la URSS. Siempre tienes que traer algo de la Unión Soviética. Claro, es un tema que me late. Ya nadie la recuerda. Pues yo sí, la seguiré rememorando. Y no soy marxiano. Por eso es efemérides, ¿verdad? Sí, por eso es efemérides, hay que hacer que se... Y un día como hoy, el 28 de febrero de 1991, termina la Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo Pérsico, la primera guerra. La del 91, la de los 90. La que solo fue liberar Kuwait. Sí, era liberar Kuwait. No más fue eso. Sí. Se fueron los chiquitos de Kuwait y se acabó la primera guerra del Golfo. La primera guerra del Golfo, ¿no? Y un día como hoy, pero de 2014, el 28 de febrero de 2014, el Congreso del Estado de Jalisco nombra a la Universidad de Guadalajara, como reconociendo su calidad, sus logros, su trayectoria y presencia en el Estado, la nombra Benemérita Universidad de Guadalajara. Es un reconocimiento que hace el Congreso, los representantes del pueblo de Jalisco, se lo hace a nuestra alma mater, y eso es un día importante para mí, sí es un día importante. Me parece ¿no? muy importante, sí. Antes de irnos al comerciales, hay saludos y ya hay un ganador. Ahí van. Saludos para Marco González, para Gerardo Reyes, para Miguel Eduardo Camacho Gómez. Marco González nos pone a Papá Pato, de Miguel García, Sara Gallegos, divulgador de la física, y Dulce Díaz, divulgador de biología. Pero también contesta a Gerardo Reyes, Richard Dawkins, Javier Santoloaya y Neil Drace Tyson. Saludos de la UBIA. ¿Qué es la UBIA? No Unidad sé. de Becas e internacionalización académica. Ok. Sí. Okay. La maestra Yoyis. Y hoy un día como hoy, lo de Cortés. Sí, ya. Saludos a todos. Saludos a todos, gracias por escucharnos. Nos vamos al primer corte y al primer audio. Y ya para empezar a hablar de Carl Sagan. Vamos a hablar de Sagan. No se vayan. Hola, yo soy Camila y les voy a leer un fragmento de Los Dragones del Edén de Carl Sagan. El mundo es viejísimo y el ser humano sumamente joven. Los acontecimientos relevantes de nuestras vidas se miden en años o fracciones de tiempo aún más pequeñas, en tanto que la duración de una vida humana se reduce a unos pocos decenios, el linaje familiar a unos cuantos siglos y los hechos que registra la historia a unos milenios. Y sin embargo, se extiende a nuestras espaldas un fantástico panorama temporal que se pierde en un pasado remotísimo del que apenas sabemos nada. En primer lugar, porque no poseemos testimonios escritos, y en segundo lugar, porque nos resulta muy difícil hacerse una idea de la inmensidad de los periodos involucrados. Llámanos al 322-226-2233. Radio UDG, la radio que llevas dentro de ti. Zona Beat. Espacio dedicado a los beats electrónicos, en afición al confort. Sentidos en estado de serenidad, evocados a partir de un set musical de 1 hora. Sábado 8 de la noche por el 104.3 FM. Radio Universidad en Puerto Vallarta. Solázate con Zona Beat. Conexión Cucosta, un programa con el acontecer universitario. Entérate de actividades culturales, académicas y proyectos realizados en el Centro Universitario de la Costa, sus alumnos y egresados. Martes, 5 de la tarde, por el 104.3 FM. Conexión Cucosta. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Ya volvimos, muchas gracias por seguir escuchándonos. Adelante, Rosendo. Okay. ¿Qué onda? ¿Qué sigue? No, pues ya, un poquito de contexto de Carl Sagan. Carl Sagan nació en Estados Unidos, en Nueva York. Brooklyn. ¿Cuántos autores llevamos de que han nacido en Brooklyn? Pocos, no son muchos. No, también hace como 12 programas hubo otro. Pocos, no son muchos. No, tampoco te emociones. ¿Cuántos habrá? No sé, no tengo idea. Llevamos como unos 6. No tantos. ¿Cuánto le apuestas? No he puesto nada. Échale. Nació en Nueva York el 9 de noviembre del 34, Nueva York. Brooklyn. Y falleció en Seattle en el 96. En Seattle. Seattle.
Seattle. Bueno, como tú quieras. Fue astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y principalmente un divulgador de la ciencia. Profesor en Harvard, profesor en la Universidad de Cornell. Y Carl Sagan lo podemos encontrar en YouTube en un montón de videos explicando sobre el cosmos, explicando sobre el origen de la vida, que hoy vamos a hablar de eso, explicando un montón de temas que han pasado 30, 40 años de que él lo hablaba y seguimos preguntando un montón de cosas. O sea, eso es lo relevante de Carl Sagan, de que a pesar de que hemos evolucionado un montón, tenemos una IA y cada vez sacamos una IA más, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Qué hay en el espacio? ¿Cómo es el espacio? ¿Por qué el ser humano vive en la Tierra? Y es interesante leer a Carl Sagan por eso. Y este libro pues habla de la evolución del ser humano. Sí. Antes de entrar al libro, no sé si me permiten, Jesús y Dale, y por Rosana. favor. Digo, Carl Sagan, nosotros crecimos con Carl Sagan, Sí. ¿no? Yo recuerdo mucho a Sagan en los programas el programa que tenía de Cosmos, la serie de Cosmos, Sí. que es su programa que él, de hecho, después va a hacer un libro para acompañar como todo el guión del programa. Y yo me acuerdo que lo veíamos, lo pasaban en Guadalajara, yo de morro vivía en Guadalajara, lo pasaban los domingos a las 3 de la tarde. Y era la hora que comíamos en familia y era poner la serie. Pero luego también lo pasaban en sábado, era el sábado y el domingo. Y entonces uno se ponía a ver esos programas que te nutrían y atrapaba, ¿no? Y Sagan, después va a haber una segunda edición con un... Sí, con Tyson... Que está en la teoría del Big Bang. Discípulo de él, precisamente. Alumno de él, ¿no? Sí, bueno, y si me permiten también entrando en materia y para desquitar el sueldo. No pagamos nada y no se crean. Me pasó. No, es que nosotros... No, pero mira. Mira su playerita. Van a decir nuestros invitados, a mí no me pagaron cuando fui. No. Bueno, a mí por lo menos ya playera su me dio muy bonita. playera, gracias. No, fíjate que te quería decir de Sagan, como dice Marco, yo la verdad cuando estaba chavo, me sorprendía mucho la facilidad con la que decía las cosas y me identificaba con el discurso porque me hacía no sentir pena de formular preguntas. Sí. Cuando él te decía, por ejemplo, dice, a ver, cuando un niño pregunta, ¿por qué el pasto es verde? Nos parece tonta la pregunta, pero respóndela. O sea, respóndele a un niño que lo entienda. Inténtalo. Entonces dices, caray, de veras, o sea, no hay preguntas tontas. ¿Cómo explico que el pasto es verde? Las preguntas son pertinentes, Sí. entonces es normal fomentar la curiosidad del niño para que llegue a nuevos niveles de complejidad y de respuestas. El avance no está en la respuesta, el avance está en formular nuevas preguntas. Entonces Carl Sagan motivó a muchos de nuestra generación a no sentir pena de preguntar, a indagar más, a saber que no sabemos, realmente a saber que no sabemos y avanzar de ello. Pero luego... Bueno, antes de entrar a su obra, quisiera abundar más en la influencia que tiene este personaje, porque lo decía con tal naturalidad y con tal parsimonia y ponía ejemplos de su vida propia. Yo me acuerdo de muchos programas de Cosmos, uno que decía, bueno, cuando yo llegué a la librería y preguntaba, ¿me puede dar un libro de estrellas? Dice, pues yo esperaba los planetas y las constelaciones y todo, y me sacan un libro de biografías, Hollywood. De biografías de Hollywood. Dice, me sentí frustrado, me sentí confundido. ¿Qué es esto? Dice, entonces ya cuando le expliqué y me dio el libro que yo buscaba, y dice, me motivé mucho. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a ver los ejemplos que pone Sagan de su propia vida, digo, por ahí es. O sea, hay que ser curiosos. Más allá de que no me gustara a mí como principal fuente de formación la astronomía, sí me interesó saber que se puede preguntar lo que sea, si uno tiene la duda. Entonces, ya cuando te empiezas a ver el personaje y habla de su vida y de su pareja y de sus hijos y de sus estudios y sus proyectos, te identificas inevitablemente. Sí. Hace momento, tras micrófonos, les decía a micrófonos cerrados que qué lástima que esos eran nuestros influencers y ahora vemos influencers que no vale la pena ni mencionar mucho tiempo lo que hacen, pero quieren aparte vivir de ello, sin crear contenido de fondo, creando... No lo voy a decir, bueno, hordas de personas no pensantes, por ahí otras palabras. Humberto Eco lo dice perfectamente. Exacto. ¿No? Ahí busquemos. Entonces, pues yo creo que cada quien encuentra lo que anda buscando en el sentido de la profundidad o la trascendencia. Ahora, regresando a algo importante que decías, una cosa es difundir ciencia y otra cosa hacer ciencia. Se pueden combinar perfectamente. El CONACYT, por ejemplo, te premia si difundes ciencia. Sí. Esto es parte de difusión de ciencia, que aparte es la misión de la universidad, la difusión de la ciencia y la cultura, pero aparte de hacer ciencia también tiene su mérito. Bueno, este es un personaje que en este libro plasma y en otros grandes avances científicos, pero grandes avances científicos con datos, con cifras, con investigaciones, con nombres, pero lo dice de una manera tan coloquial que es imposible no emocionarse de lo que estás leyendo, de lo que estás viendo, del clic que te hace decir, caray, por eso evolucionamos, por eso nuestra inteligencia, por eso es importante las manos, por eso es importante las células, por eso es importante la homeostasis.
Es decir, no hay mejor recomendación que un autor lo agarre y lo lea. Además que, digo, los científicos lo premiaron con el premio Pulitzer, que es un premio muy reconocido a nivel internacional. Y es para periodismo, y él Exacto, era divulgador, que había un exacto. conflicto ahí. Y otro mérito que tiene, él era astrónomo, no perdamos de vista eso. Pero a la vez yo creo que toca temas y lo cita incluso a la psicología, cita a Freud, cita es a un antropólogos, es un filósofo. Un filósofo. Tiene doble mérito, porque se mete a un terreno y él lo reconoce. No es mi terreno, pero me atrevo a hacer esto porque hay amigos que me han prestado sus investigaciones en proceso que aún no han sido publicadas. Ahora digo, ya, eso es historia. Y que se las han revisado. Además, para Exacto. poder... Hace 47 años este libro fue un boom Sí. a nivel internacional y me parece que cualquier científico joven que se digne de decir quiero hacer ciencia tiene que leerlo, más allá de su profesión, ¿sí? Porque no es de astronomía estrictamente, no es de biología estrictamente, no es de psicología, de sociología y sin embargo toca fibras sensibles de esas áreas. Sí, es un libro que te habla del todo, Sí. del todo del ser humano. Sí. De lo que es el ser humano. Sí. ¿No? ¿Y hacia dónde vamos? Y aparte les digo, no demeritar esta obra que hace Carl Sagan, aparte la asesoría que tuvo para crear, por ejemplo, los proyectos de Viajero 1 y Viajero 2, que dicho sea de paso, tenemos aquí un mural bonito que hicieron mis alumnos de Muy arte, bonito. en donde Pequeño. tenemos un código QR del pálido punto azul. La importancia de ver y reflexionar sobre lo que dijo Sagan. Sí. Y que ahí, perdón, paréntesis, recomendamos a todos nuestros radioescuchas, búsquenla ahí en YouTube, el pálido punto azul. Ahí viene, es un poema. Sí. Es un poema con una amplia, muy profundo, Sí. de hablar de lo que es lo humano y lo que es el planeta Tierra, ¿no? Dimensionar lo que es humano en el universo. Y hay un libro que se llama, lo nombra así, pero ese poema que ponen Sí. en el Voyager, Sí. ¿es en el Sí. 1 o en el 2 donde lo En ponen? el 1. En el 77, Sí, ¿ah? ya cuando va saliendo la sonda espacial del sistema solar y que alcanza a sacar una fotografía y se ve un pálido punto azul ahí, reflexiona profundamente. Sí, hermoso. Dice, todos los héroes y villanos, todos los ricos y pobres, todos los héroes, todos los buenos, los malos, los que conocemos, todo lo que conocemos en la historia, todos los reyes y plebeyos han vivido en ese pálido punto azul. Y sin él no somos nada. Y nadie vendrá a rescatar. Nadie es exacto. Y entonces te hace reflexionar inevitablemente sobre la levedad del ser, sobre la profundidad de lo que hacemos o somos y decir, ¿vale la pena lo que estamos haciendo o vale la pena en lo que me estoy ahogando cuando hay cosas más trascendentes que yo? Y que en toda su obra podemos ver cómo Sagan trata de demostrar, a ver, no te creas la gran creación del universo, eres tan insignificante en toda la inmensidad, pero es tan grandiosa la existencia. O sea, Exacto. esto es bien bonito. Tenía una en cita toda muy su bonita, obra. palabras más, palabras menos, que decía, somos como mariposas en primavera que pensamos que vamos a ser eternas. Ajá, o sea, y pues no. Y ahora, lo que más me impresiona de él, aparte de toda su obra, difícilmente puedo decir qué es lo que más me impresiona, pero sí una de las cosas que sí me llegan a tocar es que a pesar de que sabía que tenía una enfermedad terminal, seguía produciendo. Sí. Seguía produciendo. Y eso- Falleció Eso es- joven, eso es- 65 años. Podría haber durado Eso muchos es años muy, más. muy loable que a pesar de su padecimiento, él seguía haciendo divulgación, porque él entendió que ese era su objetivo en la vida. Y que se le daba Y con fácilmente. rigurosidad, mucha rigurosidad. Y no que no científica, hiciera ciencia profunda, ¿no? Sí lo hacía. No, sí. Claro, asesora a la NASA, es de los asesores de la NASA. Los que tú Principales. dices, en el viaje, también en el primer las expediciones, los proyectos Sí, a sí. Marte, también Una de está ahí. las grandes críticas a los que hacemos ciencia es de que nuestra ciencia se queda en nuestro Endogamia, en nuestro nivel, espacio. en nuestro nivel. O ni siquiera la difundimos. Se No queda tiene en- trascendencia. y en- Él era al Y contrario. en cambio él hacía ciencia muy, muy seria, pero tenía como bien dice, la habilidad de divulgar de bajarla a que todo el mundo entendiera. de una manera coloquial, ciencia. sencilla Sí, y clara. Sí, muy, sí. muy padre. Y es parte de lo rico de Sagan. Yo a Sagan yo no había leído Los Dragones del Edén. Yo había leído Cosmos y había leído Contacto. Contacto. Esa novela que es hermosa, Sí, te que hay una encanta, te encanta, película. Sí, le hicieron película después. buenísima. Con Judy Foster, sí. Me gusta mucho la de Contacto. Pero regreso, es decir eso. Tiene una serie de frases Sagan, ¿no? Pero digo, no quiero traer eso. Cómo Sagan en los 80s nos decía, y eso sí lo dice así textualmente, en el primer capítulo de la serie Cosmos, dice, galopamos hacia la extinción. La única constante que hay en el universo es el cambio, y el cambio es destrucción para regenerar. Y hablaba mucho y nos ponían alerta el cambio climático. Es el primer científico que a nivel global empieza a decir cambio climático, efecto invernadero, aguas. Y él es el que empieza a advertir el cambio climático, el calentamiento Sí, global. es ¿no? uno de los que empieza a trabajar, bueno, continúa trabajando también lo que es el reloj, el año estelar. Ese es buenísimo. Y el primer que aquí capítulo viene en varios libros lo sí, utiliza, ¿eh? y que estamos ya en los últimos segundos Sí. de la extinción.
Sí. Por muchas razones. También otro divulgador de la ciencia, Steve Hopkins, hablaba de que inevitablemente nos vamos a extinguir solitos, nada más con la producción de basura que tenemos, y en eso retomaba precisamente las palabras de Carl Sagan. Sí, es esta visión del calendario del calendario estelar Cósmico, es muy sí. padre. Pudiéramos irnos al segundo corte, al segundo audio, y regresamos con eso y ya entramos directo Al libro. a los Dragones del Edén. Antes de irnos al corte, ¿puedo mandar saludos? Saludos a Maite Delgado, gracias. A Miguel Canales. A Adri Rodríguez. A Gisela Carrillo, gracias Gisela por A estar Said. escuchando. A Said y Maite González. César Está Ortega. Maite Delgado y Maite González, las dos Maites. César Ortega nos dice: lo maravilloso de Cosmos de Sagan es su espectacular conocimiento de los clásicos como Herodoto, Tales de Mileto, Anaximandro, que fueron los primeros en el conocimiento de la Tierra y el universo. Sí, totalmente. Sí, O sea, de era acuerdísimo. un tipo que leía mucho y que, aparte de eso, lo repito, Filósofo. te bajaba la sabiduría a un lenguaje tan común y coloquial que te sentías parte de ella. Y eso creo que es lo más valioso de Carl Sagan al final de cuentas, porque tú puedes hablar desde arriba, con tus palabras domingueras, pero la gente de abajo no entiende tus palabras domingueras. Nos vamos entonces al corte y regresamos, ya mandamos saludos y bueno, ahí les seguimos. No se vayan, por favor. Hola, yo soy Camila y les voy a leer un fragmento de Los Dragones del Edén de Carl Sagan. En el sistema límbico se gestan las emociones intensas o singularmente vívidas, circunstancia que amplía de inmediato nuestra perspectiva acerca de la mente del reptil, en cuanto que ésta no viene caracterizada por indómitas pasiones ni calamitosas contradicciones, sino más bien por una dócil y torpe aquiescencia al modelo de conducta que le dictan sus genes y su cerebro. Lo líquido de lo absurdo, donde la lectura es el pretexto para el diálogo y el análisis del pasado, presente y futuro. XHU-GPB, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, 104.3 FM, www.radio.udg.mx. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. El fentanilo destruye tu cuerpo. El ejercicio te hace fuerte. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Las verdaderas amistades te cuidan. El fentanilo te mata. Una familia unida te da vida. Aléjate de las drogas. Les ponen fentanilo para hacerlas más adictivas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Gobierno de México. Síguenos en Twitter, @Radio UDG. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Gise, por favor, dale un beso a Héctor y un beso a Mariana. Y bueno, dale, Rosana. No, pues ya entremos de lleno en este libro, Los Dragones del Edén, que es un libro, voy a confesar, difícil de leer. Cuando ya traes una mecánica de leer novelitas o cuentos, de repente te enfrentas a este tipo de libros y dices, ay, está, pero ya cuando agarras el hilo dices, ok, está digerible. Mira, en parte te doy la razón. Déjenme presumirles primero la presentación. Sí, porque mucha gente me dice, es un "Oye, libro ¿dónde lo conseguiste?" que para mí es muy setentero. Sí, Muy cuando setentero. Marco me dice, oye, ¿cómo llegó a tus manos? Bueno, ahora pensándolo bien, en la facultad. Ujú. En la facultad, ¿en porque psicología? en primer semestre de psicología un maestro me lo recomendó, neuropsicología, y yo, ¿qué tiene que ver Carl Sagan con él? Pero como yo ya venía con la inercia de conocer y saber de Carl Sagan, dije, Sí. bueno, pues lo leemos. Le pegamos. Me fascinó desde entonces y lo tengo guardado desde entonces. Entonces, cuando yo empiezo a leerlo y veo el índice y vamos por partes desmenuzando, ¿no? Ahorita hablábamos de unos contenidos. La introducción que hace para mí es magistral porque agradece aparte, que eso hay que ser agradecido siempre. Siempre. Hay otro autor que les recomiendo, por ahí si se lo encuentran, que se llama Charles Bronowski, que él habla de un libro que se llama El ascenso del hombre. Y lo cita Carl Sagan, dice, le agradezco también a Charles Bronowski en El ascenso del hombre, que él ya apuntaba hacia esta dirección. Bronowski, al igual, digamos, si nos vamos a la prehistoria, pues
Charles Darwin, hablaba de la evolución del ser humano. Pero aquí Sagan se va desde la parte celular, literalmente. Sí. La evolución, porque es importante, el año estelar, las edades, las fechas, y pone un calendario astronómico, les digo, Fabuloso. en donde, por ejemplo, el lunes primero, formación de una atmósfera apreciable de oxígeno en la Tierra. 1 de enero. Primero de diciembre, perdón, sino el último mes del año. Sí, sí, sí. Primero de diciembre. Porque todo atrás Sí, era pero- la formación del cosmos. Sí, exacto. Y me voy a ir al 23 nada más. Digo, todos los días tiene algo, pero el 23 dice, periodo carbonífero, primera flora arbórea, aparecen los reptiles. 23 de diciembre. O sea, y si me voy al 30, bueno, al 29, dice, era mesozoica, empieza la era cenozoica y el terciario, primeros cetáceos y primates. 29 de diciembre. Sí, o sea, en 5 días aventó millones de años. Exacto. Y el ser humano aparece en el último Sí, segundo exacto. del 31 de Exacto. diciembre. Exacto, imagínate lo largo que es Sí. el año. Y luego, bueno, pasa por una serie de cuestiones que tienen que ver con la genética, con la formación del cerebro, y eso es bien importante porque desarrolla conceptos, por ejemplo, ustedes saben que el cerebro está muy especializado por áreas, Sí. pero también él pone ejemplos, que ya para entonces había ejemplos como con 100 años de antigüedad o más, de daño cerebral y cómo se podía regenerar o no, que era una discusión que en ese momento, estamos hablando del 78, porque van a decir, no, eso ya se sabe, está superado. Sí, pero estamos hablando de Sí, este sí, año sí, es y el otro mérito año. de este libro. La gente todavía, los neurólogos se preguntaban por qué, si se habían perdido algunas funciones, se habían exacerbado en otros lados. Y entonces él empieza a hacer una serie de análisis y de estudios y retomar estudios de sus colegas y dice, por ejemplo, las personas que no tienen una facultad como la vista desarrollan otras áreas mucho más. Cuando hicieron, y él no lo menciona aquí, pero lo menciona en otro libro, la autopsia del cerebro de Albert Einstein, dice, la única diferencia que encontraron con relación a un cerebro promedio era la cantidad de axones, la cantidad de interconexiones. Y entonces escarba muy, muy a profundidad en que el desarrollo de la inteligencia tiene que ver con las interconexiones Sí, neuronales, con las redes. lo que ahora llamamos redes neuronales en Ajá, la analogía sí. con la Y tecnología. lo decía hace 50 años. Sí. 47. Entonces, hoy sabemos a ciencia cierta que así si nosotros no queremos envejecer cognitivamente, Tenemos- necesitamos estimularnos. Diversificar. Pero no nada más de esa estimulación que estamos hablando, No, no, piensan no. algunos. No. Diversificar, Estimulación en general. matemáticas, Y dices, pero esto suena y exacto, de matemáticas, todo, sí, sí, ajedrez, sí. cosas subjetivas y objetivas. Sí. Dice, pero no es muy complejo, Jesús, a veces me dicen mis alumnos. Digo, mira, te lo voy a poner sencillo. ¿Tú quieres desarrollar el hemisferio derecho? ¿Con qué mano te cepillas los dientes? No, pues con la derecha. Cepíllatelos con la izquierda. Tú haces esto con la derecha, hazlo con la izquierda. Sí. Cambia de hemisferio. Ejercitar el cerebro. Exacto. Son ejercicios. El ejercicio, el ajedrez se da en muchos países del mundo, incluyendo China. ¿Por qué creen? ¿Por qué les ponen a tocar violín? ¿Por qué les ponen a hacer crucigramas? Porque es eso, desarrollo cognitivo es tiene que ejercitar ver el con la cerebro. cantidad de redes neuronales que haces. Y así es como se Sí. desarrolla. Entonces, la lectura crítica, ¿cómo se desarrolla? El pensamiento crítico, ¿cómo se desarrolla? Justamente cuestionando lo que das por hecho que sabes. Hablamos justamente de un divulgador que te decía, pregunta, tú pregunta, que no te dé Cuestiona pena, todo. pregunta, cuestiona hay todo. verdades. Cuestiona todo. No hay verdades absolutas, porque lo que hoy es verdad, mañana puede ser un mito. De hecho, en este libro hay una afirmación que él dice, más bien, él resalta algo, una afirmación que había hecho y dice, esa afirmación no estaba más cerrada y hoy reconozco que me equivoqué. Exacto. Fabuloso, ¿no? Pero fíjate, qué humildad de científico, Sí, que qué no grandeza. cualquiera, De no grandeza, cualquiera, porque hay sí. científicos, hay otro un gran libro, de Thomas Kuhn que se llama La estructura de las claro. revoluciones Sí, sí, científicas, que ustedes saben Thomas que Kuhn, justamente romper paradigmas implica reconocer que ese paradigma es el viejo y ya quedó atrás. Y Y ahora reconocer que te equivocaste. si no cambias, tienes una ruptura paradigmática, entonces tienes una parálisis Sí, pero paradigmática. el ego es tan fuerte que no- que ojo. reconocer que no... Y a veces confundimos eso con hacer ciencia. Sí, O sea, exacto. tiene que ver con la ciencia, pero Sí. no es la ciencia Sí, en sí, sí. sí. No, no. Entonces, si el científico es suficientemente humilde, va a decir, bueno, me equivoqué y meto reversa y vamos por este camino. Exacto. Es otro camino. Entonces, los primeros capítulos señala Carl Sagan eso, las cantidades de neuronas, 1,000 millones de neuronas tenemos en el cerebro, nada más. Imagínate lo que eso No, implica. o sea, eso. Y luego pone ejemplos de algunas lesiones cerebrales, cómo se regeneraron las funciones a partir de la ejercitación y de la dominación de los hemisferios que no estaban suficientemente estimulados, cosa que hoy se sabe plenamente. Y se pensaba mucho tiempo que no había regeneración celular y él demostró que sí. Él lo demuestra. Sí, y también pone unos esquemas muy interesantes del cerebro en donde dice, esta parte del cerebro predominantemente sensitiva y cognitiva hacia el brazo, el dedo, y por ejemplo, da mucho énfasis a este dedo. Ajá. ¿Por es qué lo que creen? nos hace Al pulgar.
puedes asir objetos. El que nos Entonces, hace humanos. te explica, El que nos hace humanos. te explica justamente esa discusión agria que se hizo contra Darwin cuando él decía cómo este científico lo ridiculizaban cuando escribió su obra en 1887 del origen de las especies, porque decían, ¿cómo? Es que no somos monos, que no sé qué. No, es que hay especies y hay tipos de dentro de estas especies, entonces no es que seamos monos, somos una especie diferente, Homo sapiens. Entonces, a partir de eso, la gente empieza a abrirse un poco, y estamos hablando de 150, 130 años atrás, que nos ha llevado ese tiempo a entender que la evolución implica lo que somos hoy en día. Entonces, mucha gente no entiende por qué dice, oye, ¿por qué dices que las orcas son más inteligentes y los delfines más inteligentes que nosotros y ellos los dominamos? Sí, da gracias a Dios que no tienen manos, que no tienen manos. Eso sería la gran diferencia. Mano, sobre todo, más que manos, el dedo que pudieran hacer cosas. El pulgar. El pulgar. Es el que nos pudieran agarrar cosas. ¿Por qué? Porque a partir de eso los hombres creamos herramientas. Creamos herramientas y podemos agarrar las cosas. Tú dices, bueno, los chimpancés, pero el desarrollo cognitivo. Y luego también se mete al lenguaje. Aprender primero. Exacto. Y luego a nombrar. Y entonces cuando se mete... primero aprendimos las cosas de sujetarlas y luego las empezamos a nombrar. Sí. A imaginar, ¿no? A soñar. Y eso es lo que, toca ese punto y toca justamente también otro tema muy interesante que tampoco es experto, pero lo toca muy bien, el tema de los dioses y los mitos. Y por qué el hombre, antes de la ciencia, se ve en la necesidad de tener un pensamiento mágico que le dé explicación y certeza sobre lo que está viviendo. Y de ahí nos sorprende que los primeros dioses, ¿quiénes fueron? Los elementos naturales. Sí, claro. Y si tú vas a la cultura griega, egipcia, maya, azteca, el fuego, el agua, la lluvia, la tierra. Era la ruta para explicar, para responder a las preguntas. Entonces, ¿cómo no va a ser un dios el sol? Si tú no te das una explicación de qué es, pues es poderoso, es inconmensurable. Y nadie aguanta. Es un dios universal. ¿Sí? Y si hasta la fecha no tuviéramos ese conocimiento, seguiría siendo un dios. Exacto. Claro. Entonces, porque es la búsqueda, casi innata habilidad del hombre de buscar respuestas. Es la búsqueda, que es lo que nos hace ser humanos, a diferencia de los animales. Es la búsqueda, pero también el dejar de buscar. Porque ya cuando le das una mistificación, ya no hay preguntas. Ya no preguntes, ya hay una explicación. Bueno, pero seguimos preguntando tanto que desarrollamos la ciencia. Justamente, y lo digo también, enfatizo, aclaro, con todo respeto, las creencias no se discuten, se respetan. ¿Por qué? Porque cada quien puede tener una religión y es respetable, tú sabrás en lo que crees. Sí. Sin embargo, el parteaguas es el conocimiento científico. Y tener bien claro, yo soy católico y creo en Dios. Claro, pero la ciencia. Soy científico y hago ciencia. En la historia tenemos muy buenos ejemplos de aquella persona que se oponía y que empezaba a cuestionar y era acusado. Porque no puedes preguntar. Sí, pero a pesar de ello. A pesar de eso. Que desarrollamos la ciencia, llegamos ahora. Pero sí hubo una época en la que la gente que preguntaba era mal vista. Porque no tenías por qué preguntar. Pues no solo mal vista, sancionada o quemada. Exacto. Quemada o encerrada, ¿no? Ejemplos ahí sobran en la historia, pero bueno. Y lamentablemente parece que allá vamos otra vez, hacia la Esperemos que no. Sí. Esperemos que no. Bueno, habla de las funciones cerebrales y digo, estoy tratando de hacer un resumen muy sucinto de la obra. Porque hay muchísima información de ella. Hay veces que es más densa, hay veces que no. Pero hablando de las cantidades de neuronas que tiene el cerebro y de las funciones que tienen estas, bueno, el desarrollo del pensamiento a partir de nombrar las cosas, ya lo decía Marco, el lenguaje es algo hasta mágico, podríamos decir. Sí. O sea, ¿por qué no es el mismo lenguaje en todas las latitudes del mundo? Porque en cada lugar tiene necesidades y tiene un simbolismo cognitivo diferente para nombrar las cosas. Y no solo las cosas, si ustedes se fijan, hay cosas complejas, subjetivas, que nos pondrían a discusiones de horas y de días para conceptualizar y llegar a un acuerdo. Si decimos, oye, ¿qué es el amor? ¿Qué es la paz? ¿Qué es la solidaridad? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la equidad? Mitos, todos los mitos. Los mitos, a partir de ahí, justamente, hay explicaciones simplistas. Y es que el Dios fulanito de tal dijo que esto es esto. Y yo hablé con Dios y dijo que es esto. Ya no hay discusión. Es que digo mitos un poco, porque todo esto que dijiste ahorita son los mitos de los que nos habla Noah Harari. En un programa anterior hablamos de Noah Harari, que Noah Harari seguro leyó a Sagan, estaba leyendo Los Dragones del Edén y estaba pensando, a ver, es la misma estructura del libro de Harari, más a lo histórico y social y cultural, no se mete tanto a lo cognitivo, a lo cerebral. Pero malamente en la modernidad en la que vivimos estamos generalizando los términos. Ahorita que decías el término del amor,
En América era una cosa, en Europa, y ahora ya no, ahora por esta masificación, ya llegamos a un significado la homogenización general para todo el planeta, aunque y ahí estamos perdiendo un montón de significantes. Aunque sí también, no es tema del libro, pero sí hay que recalcar que hay que entender el contexto sociocultural para entender las prácticas y la correlación intercultural, ¿no? Sí. Que esa es psicología de la interculturalidad. Pero bueno, regresando al libro... De eso habla el libro que regalamos el día de hoy. Sí. De eso justamente Sagan sí desarrolla cosas muy interesantes, les decía, desde nivel celular hasta un nivel del desarrollo de los primates, de las primeras especies, de los primeros homínidos, de quiénes son los primeros que caminan en la Tierra, el desarrollo del neurocórtex, que es esta parte principal, superior del cerebro, y cómo se puede fomentar un mayor desarrollo de la inteligencia y de las habilidades a partir de la estimulación. Yo creo que indirecta y directamente Carl Sagan toca en Los Dragones del Edén esta parte fundamental que ahora todos los neuropsicólogos y los psicólogos sabemos: necesitas estimular el cerebro. Cuando una persona, por ejemplo, de la tercera edad, está haciendo gimnasio, camina, de acuerdo a sus capacidades y a su fortaleza, y estoy hablando de personas de 90 años o más, y tienen el hábito, por ejemplo, de todos los días salir a caminar, nada más caminar, ya no hablamos de trotar o hacer crossfit, no. Tienen más calidad de vida, tienen más lucidez cerebral, tienen menos deterioro neurocognitivo, y eso se nos olvida. Desgraciadamente, a veces entramos en una inercia laboral y que no es voluntaria. Hay trabajo y el trabajo es un proceso que no se termina, pero cuando perdemos de vista la brújula, desgraciadamente, ¿quién ha perdido compañeros de trabajo? Y cuando preguntas, ¿por qué? No, pues un paro cardíaco, no, pues diabetes, no, pues... Bueno, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que buscar esos tiempos y esos espacios para estimular, desarrollar, no solo la parte cognitiva. El que no hace ejercicio hoy en día, por ejemplo, está muriendo cada día más rápido. Todos estamos muriendo todos los días, pero si no hace ejercicio, está acelerando. Por cierto, paréntesis, Jesús Cabral siempre a las 2 de la tarde a las 4 de la tarde se va a hacer ejercicio al campo de fútbol. Llueve, trueno, relampaguee o haga 40 grados centígrados. Yo nomás lo veo y digo, no manches. Cuando ven, ya te cansaste. Cuando ven un vato ahí corriendo. Cuando ven a un maestro ahí caminando en la cancha, dándole vueltas, es el maestro Cabral. Mira, antes yo creo que sí era un poco más por vanidad más joven, pero hoy en día ya no se puede. Ya es por salud. Hay que hacerlo. No, y aparte, si tenemos aquí los lugares, pues hay que aprovecharlos. Exacto. Claro, oye, nos vamos al último corte y al tercer audio y regresamos ya para cerrar el programa y aterrizar. Perfecto. No se vayan. Llámanos al 322-226-2233. Hola, yo soy Camila y les voy a leer un fragmento de Los Dragones del Edén de Carl Sagan. En el sistema límbico se gestan las emociones intensas o singularmente vívidas, circunstancia que amplía de inmediato nuestra perspectiva acerca de la mente del reptil, en cuanto que ésta no viene caracterizada por indómitas pasiones ni calamitosas contradicciones, sino más bien por una dócil y torpe aquiescencia al modelo de conducta que le dictan sus genes y su cerebro. Las descargas eléctricas en el sistema límbico producen en ocasiones síntomas similares a los que ocasionan la psicosis o las drogas psicodélicas y alucinógenas. A decir verdad, la sede del efecto de muchas drogas psicotrópicas residen en el sistema límbico. Quizás sea dicho sistema el que controla la hilaridad, el sobrecogimiento y una gran variedad de sutiles emociones que solemos considerar privativas del hombre. Radio UDG, la radio que llevas en tus afectos. Mantener un sistema de drenaje sanitario eficiente y seguro es nuestra prioridad y una responsabilidad de todos. Asegúrate que los desagües de tu casa o negocio canalicen el agua de patios y azoteas a la calle y no al drenaje sanitario, para evitar colapsos de tubería, socavones y derrames de aguas negras durante este temporal de lluvias. Así, nos ayudas a cuidar tu salud, nuestras áreas naturales y la imagen del destino. Ceapal Vallarta. Dentro del procesamiento de la información sensorial, los sonidos agradables estimulan la liberación de dopamina, neurotransmisor encargado de generar sensaciones de placer asociadas a la ingesta de determinados alimentos y al efecto que producen las drogas o el sexo.
transmisor. Sábados 9 a 11 de la noche. Por Red Radio Universidad de Guadalajara. 104.3 FM. Una colaboración de Gary Valencia y Javier Córdoba. Radio UDG. La radio que llevas en tus mejores momentos. Lo líquido de lo absurdo nos invita a reflexionar y cuestionar la existencia y lo que nos rodea. Regresamos. Acaba de los audios, porque es una alumna mía y ya seguimos. Sí. Bueno, estamos de regreso y nada más para agradecer a dos estudiantes, una de arte, que uno de sus dibujos está atrás de nosotros en la pantalla de Facebook, y a Camila de Multimedia, que es la encargada de los audios hoy, entre comerciales. Gracias, Camila. Y bueno, ya vamos en la última parte, y la verdad es que esto ha sido muy, muy rápido, y eso quiere decir que hemos estado fluyendo muy bien en el programa. Gracias a Jesús. ¿Saludos a quién? A ver, primero, voy a saludar. Tú dale. Juan Carlos García, gracias. Maestro, estás invitadísimo a que vuelvas al programa. Juan Carlos, la doctora Yunuen, gracias por dejar venir a Rosendo al programa. Ingrid, gracias, Ingrid, un abrazo. Amiga Gaby Villanueva, gracias, doctora, por escucharnos. César Ortega, ya lo habíamos saludado. Sí. Gracias, César. Zair Roque, parte del proyecto. Ashley Rodríguez te manda saludos. Sí, una de mis alumnas. El Canales, Miguel Canales, que siempre está presente. Acuérdense que aquí está la mesa abierta para todos. Nada más díganos qué libro y les ponemos fecha para que vengan. Está Maite González Naranjo escuchándonos. Gracias, Maite González Naranjo. Maite Delgado Acosta, saludos. Gisela Carrillo, también gracias. Y Alcala. Yogis y Marco González Mora, además de Miguel Eduardo Camacho Gómez. Ok. Y saludos a todas y a todos. Y estamos de regreso. Pues vamos hacia el cierre. Vamos a cerrar un poco con el libro. Toca un montón de temas, pero temas que tienen que ver con el ser humano a final de cuentas. Vamos desde el origen y luego de repente cita a Adán y Eva para explicar la formación de la humanidad, a Caín y Abel para explicar cómo eliminamos a la competencia, cómo eliminamos al Homo erectus, al Cromañón, que eso también es bien interesante porque nosotros en clases de historia lo vemos como que, pues, no sé dónde quedó. Pero ya Sagan empieza a explicar que el Homo sapiens... el resultado del asesinato, dice algo así, sí, ¿no? que el Homo sapiens... que el Homo sapiens perseguía a las otras tribus... Especies, por alimento, por espacio, y lo seguimos haciendo. Y llegamos a desaparecerlos. Sí. Hay una película que, por cierto, paréntesis, les recomiendo mucho, muchos de mis alumnos la han visto, se llama Quest for Fire. En español la pusieron como La Guerra del Fuego. No tiene una sola palabra, pero es genial. Porque salen 3-4 tribus y hablan justamente de eso. Setentera, yo creo, francesa, y buenísima. Justamente habla de eso, de que había tribus que estaban más por encima de otras y la guerra por el fuego, porque los que no sabían elaborarlo, pues se metían en eso. Y Sagan dice que al final ganamos como especie por el dedito, sí, porque logramos construir un lenguaje, ¿no? Así es. Por el desarrollo cerebral. Sí, claro. Por el que cerebral. Viene junto, ahora sí que con el desarrollo de la mano para poder elaborar herramientas. Y ojo, el lenguaje también es una herramienta. Sí. Simbólica y poderosa. Para podernos comunicar. Para todo. Imagínate qué tan poderosa será que a través del lenguaje logramos comprometer nuestra vida con otra u otras sin que media de por medio estrictamente algo material. Sí. Exacto. Tú propones a alguien vivir para siempre juntos y acepta el otro a partir del lenguaje. Que después venga el formalismo del acto, y esa es otra cosa. Sí, pero el lenguaje cambió muchas cosas. Por eso, la importancia de hablar y aclarar muy bien para ti qué significa lo que estás diciendo, si es lo mismo que significa para el otro. Y por eso los idiomas, si sabes otro idioma, es como si tuvieras el doble de capacidad en el mundo. No, claro. Y ejercitas también más el cerebro. Exactamente, ahora, ese es el punto. Ahora que el gobierno de Ciudad de México anunció que en las escuelas iban a dar náhuatl, mucha gente se opuso, pero no entiende esa parte. Que bueno, el inglés es básico para la vida comercial, para la vida intelectual. Pero si aprendes náhuatl, estás activando otra parte del cerebro. Así es. Que te puede ayudar a lo que decíamos, a crear más redes. de 1 millón de personas hablando náhuatl en México. Exactamente. Entonces no es cualquier cosa. No. Sí, ahora, platicamos un poquito también a micrófono cerrado. ¿Por qué Sagan sigue siendo vigente o sigue siendo vigente y sigue siendo importante leerlo? ¿Por qué? Y voy a tratar de contestar esto.
Como ya decíamos a un principio, Carl Sagan es uno de los primeros divulgadores efectivos de ciencia. Sí. De una manera coloquial, te da a conocer datos, cifras, hechos, reflexiones profundamente científicas. Y eso sigue siendo vigente, afortunadamente. Entonces, las personas que particularmente quieran leer este libro, Los Dragones del Edén, dice subtítulo, Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, pues justamente es eso, entender por qué somos una especie inteligente, capaz y dominadora sobre otras. Eso no significa que esa inteligencia también conlleve algunos aspectos negativos que están socavando nuestra integridad, nuestra constitución y nuestra propia vida. Yo creo que hay cosas también que la inteligencia debe de salir adelante en apropio de la tecnología para ayudarnos a solventar retos muy fuertes que tenemos hoy en día. Si ustedes recuerdan, no me dejarán mentir, hace 20 años casi nadie escuchaba de los problemas del agua en el DF, por ejemplo. No. Y hoy es día, todos los días Hoy hay es todos los noticias, días. bloqueos y todo. No el DF, Vallarta. Vallarta. La gente vieja de Vallarta. ¿Cómo no tener agua en Vallarta? La gente vieja de Vallarta dice, aquí nunca falta el agua. Pues perdón, pero cada ahora, vez está faltando hace 15 cada vez años más. no era tema. Y ahora ya lo es. Ese es un ejemplo para hablar de los retos que tenemos como humanidad sobre el desarrollo sustentable, que dicho sea de paso, por eso tenemos una maestría y un doctorado que se llevan aquí en el CUC. Pero el tema de la basura, el tema de la contaminación, el tema del cambio climático pasa porque entonces no somos tan inteligentes como para salvarnos de nuestra propia destrucción. No. Si nos diéramos cuenta cuánta comida casera tiramos todos los días porque sobró, haríamos menos comida, pero no hacemos menos comida. Hacemos más comida desperdiciamos todavía. recursos, maltratamos a la naturaleza y eso tiene un coste. Entonces Sagan justamente de lo que habla, no nada más de astronomía, porque mucha gente lo encasilla en el ser astrónomo. No, estamos hablando multifacético. Digamos, es la primera persona que habla de un desarrollo sustentable sin decirlo con esas palabras. Entonces, ¿por qué leer a Sagan? Porque es indispensable para entenderte como ser humano en el desarrollo de tu inteligencia, de tu socialización, de como especie, para ayudar a otros también a ser divulgadores y conscientes de lo que están haciendo. Entonces, Carl Sagan no pierde vigencia, está más vivo que nunca. Y yo recomiendo, si por ejemplo, como hablamos que a muchos alumnos les da cierta flojerita la lectura, bueno, cómprate o consíguete, ya lo puedes tener gratis en la red, el programa de Cosmos. Sí, en YouTube está. En YouTube está. Ve, por favor, ese programa de Cosmos y te vas a dar cuenta de cosas impresionantes. Mira, hablando del libro y poniendo un ejemplo que ponen en el programa de Cosmos, yo me acuerdo, uno de los programas que me impresionó también, pone un tambo de 200 litros ahí en el escenario y luego empieza a echarle hierro, madera, agua, calcio, fósforo, sustancias, ¿no? Sí, y dice, aquí tenemos un ser humano. Sí. ¿Cómo? ¿Son los elementos? Dice, son los elementos que componen un ser humano. Ahí es exactamente las cantidades. Entonces te quedas pensando, imagínate ¿de cuál fumó cuando lo viste a los 8 años y dices, exacto, ¿cómo? Pero lo explica de una manera tan fabulosa. Y luego dice, ¿por qué es un ser humano? Sí es. Nada más lo que no les he dicho es que le hacen falta tantos años de evolución claro. para que las moléculas se acomoden. Pero esta mezcla hace a un ser humano. Exacto. Sí, entonces, ¿quién más que Sagan para explicarte y ponerte esos ejemplos que te hacen revolver tu cerebro y pensar en nuevas formas de entender el mundo? Pero lamentablemente ahora hay pseudodivulgadores que hablan de la Tierra plana. Y dices tú, a ver, espera, la Tierra plana. Eso ya no es ciencia. Sí, pero los chavos se van por ahí. Sí. A ver, Rosendo, ¿por qué leer? Ya nos quedan 2 minutos. ¿Por qué leer ya dijo Jesús, ¿por qué? ¿Por qué leer a los Dragones del Edén? Leer a Carl Sagan es leer a algo que te va a animar a seguir cuestionando y a seguir indagando sobre desde el origen de la vida hasta lo que pasa en el universo, lo que pasa abajo del mar, o sea, siempre indagar. Y creo que es una invitación a eso en una sociedad y en una época en la que ya no queremos preguntar porque pues está la IA, ¿no? Y a la IA le podemos preguntar lo que sea. Y en cambio, Carl Sagan te dice, la IA te va a contestar lo que está programada para contestar. Pero tú sigue preguntando, ¿por qué? Porque no es lo mismo preguntarle a un pescador, oye, ¿qué pez es ese que sacaste, ese pescado? La IA te va a decir otra cosa, entonces nunca dejar de preguntar. Y creo que Sagan es lo que nos dice en este libro, no dejes de preguntar cosas. Va. ¿Y tú por qué lo leerías? Yo digo, me gustó mucho, yo lo recomendaría, ya lo leí, pero lo recomendaría, porque nos permiten, es una reflexión o una invitación a reflexionar en torno para entender al ser humano, para entender al ser humano en un contexto, en relación con al ser humano como sujeto, como individuo, como parte de una especie, en relación con otras especies, en un planeta y en un universo. Entender la inmensidad de la creación humana, de la existencia humana, porque lo que somos nosotros somos seres únicos
resultado de un cúmulo de situaciones no pensadas, coincidencias, circunstancias que se fueron sucediendo y que estamos aquí, ¿no? Miles de millones de años que nos permitieron estar aquí, que estamos aquí nosotros, así como la canción, ¿no? Tantos siglos, tanto tiempo y tanto espacio y coincidir. El que estemos aquí es un milagro de la naturaleza. Bueno, no sé si es un milagro. No, digo, eso es decir milagro de la naturaleza. Sí, digamos, yo le acepto esa palabra a Marco, entiendo el sentido con el que la usa, pero sí, justamente es un accidente casi imposible, porque también Sagan te explica, si hemos estado tantos metros más adelante, tal velocidad más, no se da la vida en la Tierra. Medio metro, exacto. Si hubiera estado la luna más alejada. Y esto te lo explica también en Cosmos. Entonces, en ese sentido, sí es un milagro. Sí, milagro, yo les digo, accidente, yo les digo a mis alumnos, ustedes son el esperma más rápido de su papá. Ya ganaste algo, cuando menos, sí, ¿no? Exacto. Ya, no puedes decir que nunca has ganado nada. O sea, ya llegaste en primer lugar. Había un montón y tú fuiste el más rápido. Exacto. ¿Y cómo en el libro Sagan nos demuestra que para la evolución humana, lo que somos ahora como seres humanos, pues dice, no es unicausal, sino son muchas causas, ¿no? El desarrollo del cerebro, ¿no? Que ya lo decían, la invención del lenguaje, la socialización, que el lenguaje nos lleva a eso, la imaginación. Sagan dice, la imaginación. Sí. Y luego, además de la imaginación, despierta los sueños cuando duermes, que es otro tipo de imaginación. Y estamos en una crisis de creatividad, ¿eh? Y es lo que dice Sagan. Grande, todo esto es lo que permitió que el ser humano sea esto. Es lo que nos hace diferentes a los changos, a los chimpancés. Y si me permiten, como un último punto, y agradeciendo antes de irnos profundamente esta invitación, espero que no sea la última. No será. Justamente cuando hablamos de la inteligencia artificial, no perder de vista que quien formula las preguntas es el inteligente. Entonces, exacto. La inteligencia artificial te va a dar lo que tú le pidas, pero no pierdas de vista esa capacidad de crear. Porque si perdemos eso, ya estamos dependiendo entonces de la máquina. Sí, porque empezamos a dejarle todo a la IA y la IA nos va a inventar cosas a final de cuentas. Lo que queremos escuchar. Es todo un tema la discusión. Perdón, y si me permiten un pequeñísimo comercial, que vamos a hablar de esto justamente en un evento internacional que tenemos el 24 y 25 de marzo sobre bioética y bioderecho y derechos humanos. Aquí en el CUC, gratis el evento. Tercera edición. El otro que les gustó mucho a los europeos fue en el 2023. Dijeron, por favor, Jesús, hagamos otro. Entonces, 24 y 25 gratis totalmente. Ahí está el programa en línea en los cintillos del CUC. Invitados todo el público que nos escucha. Hay que recordar cada programa de aquí a esta fecha, está recordándolo para que la gente venga. Muchas gracias. Sí, es un buen evento. Y los temas bioética y derecho. Bioética, bioderecho y derechos humanos. O sea, está súper bien porque la bioética explica muchas cosas. Y ahí tocamos muchos temas de la eutanasia, tanatología e inteligencia artificial. Interesante. También. Entonces, nos vamos. Antes de irnos, agradecerle a la maestra Susana Mendoza Carreño, al Inge Jorge Cue y a Chepe Gómez. No sé los nombres de las más personas que están aquí en la radio. A todos los demás que hacen esto posible. Sí, recordarles que tenemos redes sociales también del programa, de Lo Líquido de lo Absurdo, en Facebook, en TikTok. El ganador es Marco González. Sí, antes que se me olvide. El ganador es Marco González. Ok, va. ¿Ya le mandaste el libro a Cala? No lo he Cala, hecho. Una disculpa. Se me ha olvidado. Lamentable. Recordar, próximo viernes, 7 de marzo, tendremos de invitada a nuestra amiga, a la maestra Tamara Peralta, y vamos a hablar de una autora fabulosa chilena, Teresa Wilmsmont. No sé pronunciar Wilms. W-I-L-M-S. Wilmsmont. Una excelente autora, ¿no? Entonces nos vamos. Gracias por seguir escuchándonos por la radio. Hasta luego. Hasta luego. Expresión Universitaria presentó Lo líquido de lo absurdo. Un espacio que invita a la lectura, al diálogo y a la reflexión. Bajo la conducción de Marco Antonio Delgadillo y Rosendo García. Hasta la próxima.